armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza. bienestar. Om Radio. El tejido de la conciencia tolteca. Conduce Jennifer Alcázar y Fernando Nava. Comenzamos. Hola amigos, buenas tardes. Ahora damos comienzo con nuestro tema. Antes damos la cordial bienvenida a nuestro querido amigo y parte de nuestro equipo, Fernando Nava. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jenny? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí gracias. nuevamente con mucho gusto. Gracias. ¿Recuerdas la vez pasada que nos quedábamos en esos aspectos que tú comentabas muy atinadamente sobre esos milagros portentosos que uno puede llegar a manifestar cuando está dentro de ese tejido precisamente de la conciencia tolteca? Y pues cómo cuando comenzamos a ahondar en este tejido, cómo se puede llegar a integrar a una red de aspectos pues muy importantes para el crecimiento del guerrero tolteca o la guerrera tolteca. Entonces, si damos pie a que esto se vaya manifestando con cordura, con agudeza y fineza en nuestros actos, ¿cómo podemos llegar a comprender cómo está constituido ese tejido? Y precisamente era lo que comentábamos con uno de nuestros seguidores en la semana, que nos comentaba acerca de cuando todo se va acomodando, cómo podemos llegar a manifestar estos milagros. Entonces nosotros sugeríamos que entonces es cuando se dan estos milagros de curación, es decir, cuando integramos todo este conocimiento vasto de la conciencia, de la conciencia acrecentada, y nosotros estamos inmersos ya como pasos agigantados. ¿Cómo podemos empezar a manifestar estas curaciones cuando empezamos a integrar ese conocimiento precisamente? Entonces, pues eso es lo que comentábamos. Y pues yo te doy a ti la estafeta para que demos continuación a este tercer tema, que es la curación a distancia, integrando, como tú bien decías, todos estos portentos para dar pie a estas curaciones y cómo se puede dar la apertura hacia nuestra propia conciencia en nuestro cuerpo, en nuestro tejido, de nuestros órganos, de nuestras células, cómo van nuestros tejidos y cómo se van acoplando o cómo van extrayendo esa conciencia de la que nosotros ya le estamos dando pie para que se vaya manifestando un hecho tan grande. Querido Fer, ¿cómo ves? Sí, cómo no, Jenny. Pues con todo gusto vamos a hablar acerca de este tema tan interesante que es la curación a distancia. A mí me gustaría comenzar primero señalando qué es la enfermedad para la cultura, la conciencia tolteca, para que de ahí nos quede claro precisamente cómo se da este proceso de curación. Excelente. Para la ciencia moderna, para los médicos, pues una enfermedad se entiende como un desajuste orgánico, funcional en nuestro cuerpo. Cuando alguien pues tiene una enfermedad de cualquier tipo, asiste al médico, lo revisan y ve el funcionamiento pues del hígado, del estómago, del páncreas, del cerebro, del corazón, de algún sistema que esté fallando. Y bueno, pues la lógica de la ciencia es, pues si un órgano está fallando, hay que arreglarlo, como si fuera un coche, digamos, le fallan las bujías, le falla el motor, pues lo cambiamos o lo arreglamos y ya que siga funcionando. Para la conciencia tolteca, cualquier enfermedad es el proceso de un desequilibrio energético. De un desequilibrio energético que puede ser momentáneo o que puede ser crónico, que puede llevar a la muerte de una persona o que puede llevar a un acomodo distinto de su vida. Pero siempre tiene que ver con energía. Y obviamente cuando hablamos de energía, tendríamos que decir que ese desequilibrio que se dio porque interactuamos con algunas otras energías que hay a nuestro alrededor
que rompieron el equilibrio que teníamos en un primer momento. Entonces, todas las enfermedades de algún modo están causadas, para la conciencia tolteca, por este desequilibrio energético con todo lo que nos rodea. Esto de algún modo se parece a lo que dicen los físicos cuánticos, cuando nos enseñan que en realidad en el universo estamos todos conectados porque todo es energía. Si la energía es muy densa, pues se ve como materia. Si la energía es menos densa, pues se ve como luz o se siente como vibración, pero todo es energía finalmente. Y esa energía está totalmente interconectada. Nosotros estamos conectados a su vez, y entonces, claro, cuando esa energía se mueve desde algún punto y alguien sabe cómo mover esas energías, puede afectar, tanto positiva como negativamente, pues a la distancia, a otro ser humano. En nuestro país, en México, tenemos una gran tradición de esas afectaciones a distancia. Lo mismo para enfermar que para curar. En muchos pueblos de México, pues hay gente que se dedica también a veces a poner enfermedades a distancia y a veces a quitarlas también a distancia. Y nos queda claro que a veces para la ciencia moderna estos temas pueden parecerles como historias fantásticas, irreales, pero yo he conocido particularmente a gente que ha estado enferma, que se ha curado también a distancia y que la han enfermado a distancia, y me ha dicho, es que yo no creía en esto hasta que me sucedió, no creía en esto hasta que lo viví o hasta que lo viví con un familiar muy cercano. Eso evidentemente existe. Y hay un principio de la física, digamos, de la física más actual, de la física cuántica, que de algún modo explica esta situación. Si todo en el universo es energía y esa energía está interconectada, evidentemente, aunque estemos muy lejos físicamente de otra persona, de otro ser vivo, lo podemos afectar con nuestra voluntad, lo podemos afectar con nuestra energía y también lo podemos ayudar para que se cure y lo podemos ayudar para que recupere su salud. Entonces, esa es, digamos, una explicación de inicio, de introducción, para que entendamos de qué forma precisamente se dan tanto la enfermedad como la salud a distancia desde el punto de vista de la conciencia tolteca. No sé cómo lo veas tú, Jenny. Así es, justamente, y le llamamos conciencia tolteca porque precisamente a partir de este conjunto de prácticas y disciplinas del guerrero tolteca o la guerrera tolteca, es cuando ya llegó a un punto en el que ha vaciado parte de su historia personal, en el que ha silenciado su mente, en el que está en ese silencio neutro como para manejar estas energías a la distancia. Es decir, cuando el enfermo está a unos kilómetros o del otro lado del mundo, bien se puede jalar este manejador de las energías, se lo puede jalar a la distancia donde se encuentra el sanador. Es decir, se jala el cuerpo energético de este enfermo o esta persona que tiene discordancia en su energía. Entonces es cuando en ese momento está apto como para jalar con toda, a veces incluso si el otro enfermo tiene cierta conciencia o cierta lucidez de dónde está y cómo se manejan también esas energías, se pone en las manos del sanador. En ese momento cuando se está jalando y llega al espacio del sanador, es cuando en ese momento se percata de que él también está siendo ayudado y se está en la plena confianza de que va a hacer un buen trabajo en ese sentido, si es para que es el sanador su trabajo, ¿no? Entonces, aterrizando, quiere decir que cuando se manejan estos puntos de neutralidad, también el manejador no se enfrasca en la energía, digamos, contaminada o energía discordante de esta persona que va a sanar. Entonces, es por eso que se maneja como el término el sanador tolteca, porque ha recopilado todo este conocimiento, bagaje del conocimiento antiguo de los abuelos toltecas, en el que tiene que tener una neutralidad, primero para que no le afecte al cuerpo y energía del sanador. Entonces, cuando no se inmiscuye en esa sintomatología del enfermo, entonces es cuando puede operar de una manera
pues muy ágil, una manera muy certera, como para manipular también su estado de salud a la distancia. En ese momento, cuando ya se da la curación o se está manejando el órgano o los órganos o la afectación concreta del cuerpo del enfermo, se da las gracias y bueno, con todo el procedimiento que ya, bueno, en este caso nosotros podemos aplicar, se le manda a la distancia el cuerpo energético a su cuerpo físico y entonces es cuando se juntan ambos y se lleva toda la información del cuerpo energético al cuerpo físico. En un lapso de 21 minutos a 30 minutos, el cuerpo físico a la distancia ya está sintiendo la mejoría del estado energético que se le trabajó. Entonces es cuando ahí está operando ya la magia, la sanación o la conciencia acrecentada en el enfermo. Entonces ahí manejamos tanto el sanador como el paciente en concordancia el momento precisamente de la magia. Como tú decías, tanto se puede enfermar como se puede sanar en ese sentido. Ahora, los horarios son muy importantes, estarás de acuerdo. Como comentábamos en el anterior programa, entre mayor sea las horas o adelanto del siguiente día, es cuando mejor está operando nuestra sanación o curación. ¿Cómo ves? Sí, así es. Sí es muy interesante todo lo que acabas de comentar, Jenny, porque, bueno, a mí me gustaría nada más centrarme en 2, 3 aspectos de los que mencionaste. En primer lugar, ¿cómo se logra este efecto de poder sanar a una persona a distancia? El sanador tiene que entrar en un estado de silencio. Ese estado de silencio mental no forzosamente tiene que ver con un silencio exterior, porque la persona puede estar llena de ruidos alrededor, pero lo que importa es que esté en un silencio mental. ¿A qué se refiere un silencio mental? Pues que esté en un proceso de no estar dialogando con ella misma en su cabeza, de no estarse hablando a ella misma, que aparentemente es sencillo, pero que no es. Escuchando lo recuerdan, es difícil a veces detener a nuestra cabeza. Está uno siempre pensando lo que va a hacer, lo que hizo, lo que nos dijeron, lo que platicamos con alguien, lo que nos salió bien, lo que nos salió mal. Entonces, ese parloteo que traemos en la cabeza, a veces nos es difícil detenerlo. Una persona, un guerrero tolteca que se especializa en la curación, es alguien que puede entrar en este silencio interno. Y una vez que logras entrar en este silencio interno, logras también conectarte con todo lo que tienes a tu alrededor, con tu energía y con las energías que hay alrededor, y puedes, como bien decía Jenny, puedes atraer a una persona enferma, visualizando su imagen y atrayéndola precisamente para que su cuerpo energético reciba ahí pues la energía que se le va a dirigir para que recupere. Exactamente. En un sentido positivo, para devolverle la salud a una persona. Es un procedimiento que nuestros antiguos abuelitos de la cultura tolteca lo tenían muy claro y lo sabían hacer. Y para la cultura tolteca, mientras no haya un arreglo energético, el cuerpo no se va a poder curar totalmente. Ahí es donde se difiere pues de la ciencia moderna, de la ciencia de la medicina actual. Para los médicos, lo importante es arreglar nada más el cuerpo. Para los toltecas, primero se debe de arreglar la energía y bueno, después también se puede dar algún remedio, alguna infusión, algún procedimiento para ayudar a que el cuerpo se equilibre. Pero los toltecas sabemos que lo primero en la vida, para cualquier cosa que necesitamos, es tener energía. Y esa energía es la que nos permite cualquier cosa. Nos permite tener salud, nos permite tener una vida equilibrada, nos permite... Se descomponen muchas áreas de nuestra existencia. Perfecto. Por eso es tan importante. Así es. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos al corte, querido Fer? Y en un segundo continuamos con la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas que siente tanto el enfermo como el sanador cuando se está dando esa apertura? ¿O cuáles son las manifestaciones que nos damos cuenta que ya estamos en ese proceso? ¿Te parece bien?
Claro que sí, claro que sí. Adelante. Estás escuchando El tejido de la conciencia tolteca. Continuamos. Om Radio Podcast. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 7777 86. Estás escuchando El tejido de la conciencia tolteca. Continuamos. Gracias, Fer. ¿Estás por ahí? Damos comienzo con la segunda parte. Aquí estamos, Jenny. Gracias. Damos entonces con este cierre para nuestro segundo bloque, querido Fer. Entonces nos quedamos en esta parte donde tú comentabas muy interesantemente, donde pues entonces ya se empieza a dar estas recetas por parte del médico. Tanto alópata como homeópata nos pueden recetar una serie de mejoramientos como para ir sanando rápidamente nuestro cuerpo. Ahora comentábamos esta parte final también de cuál es la sintomatología que siente tanto el enfermo como el sanador cuando se está dando esa conexión de cuerpos, digamos, energéticos, y este silencio en el que tú comentabas, donde es muy primordial que lo tengamos muy en cuenta para comenzar con esta sanación. Entonces, en primera instancia, los síntomas que van sintiendo tanto el enfermo es porque ya se pusieron de acuerdo en ese sentido de una hora concreta, recostar al cuerpo del enfermo a la distancia y en la misma hora dar comienzo con esa serie de jalamiento, digamos, del cuerpo energético. ¿Qué puede sentir el cuerpo a la distancia cuando se está siendo jalado? Uno puede estar en la más completa, me refiero al enfermo, puede estar en la más completa tranquilidad, relajación si quiere, incluso puede caer en el sueño. Entonces, cuando los síntomas que va sintiendo es como una especie de que cae en el vacío, o dos, puede ver incluso hasta una luz, o puede estar consciente de que le da sueño, de que está como distante, o se siente como flojo de voluntad en cierta forma, ¿no? Entonces, si está de acuerdo en el sanador, puede estar en la confianza de que está siendo bien tratado y bien cuidado, e incluso se le puede poner a su alrededor unos guardianes o unos protectores en su cuerpo, alrededor en su espacio, para que no pase nada durante la ausencia de su cuerpo energético a su cuerpo físico. Ahora, ¿qué siente el sanador cuando está haciendo o cuando llega el enfermo? Pues puede verlo, si está muy consciente de su ser el enfermo, puede darse cuenta de que incluso le sonríe, hace una mueca y está dándose cuenta de que cómo está siendo visitado el sanador. Entonces, una vez que lo tiene enfrente, puede sentir incluso cómo se siente ya físicamente así, lo puede tener 20 centímetros de distancia o 40, y puede sentir cuál es la afectación del enfermo. Lo puede sentir incluso en su propio cuerpo, pero sin que le afecte. Entonces, en ese momento procede a decirle qué es lo que va a hacer, cómo se le va a trabajar, y toda esa información la está captando perfectamente el enfermo en su energía, en su cuerpo energético. Ahora, ¿cómo se ve una persona cuando ha sido jalada? Se ve como cuando uno va a una función de tercera dimensión y ves cómo la imagen la tienes al fondo, digamos que es la pantalla, pero una tercera o una segunda imagen sale de esa pantalla. Así es como se ve una persona cuando ha sido jalada. Entonces se ve como si estuviera flotando, bueno, en el sentido de la película, pero nosotros lo vemos muy real, como si estuviera justo enfrente de nosotros.
Entonces, una vez que se siente esta sintomatología, se comienza a dar, primero a quitar toda la sintomatología del aura o del huevo luminoso que está siendo parasitado, que ya está siendo, o ya fue parasitado y nosotros lo estamos sintiendo como ese picor en nuestro cuerpo que está como, incluso podemos sentir ciertos escalofríos en nuestro cuerpo cuando está muy contaminado. Entonces se procede primero a cortar todo lo que es negativo, entre comillas, porque sabemos que en esta parte no existe ni lo dual, digamos. No se describe la realidad tal cual como en otras partes, ¿no? Bueno, entonces se siente este picor en el cuerpo del sanador y comienza primero a quitar toda esa parte discordante. Una vez que ya está limpio, se proceda a recostar al cuerpo energético y es cuando comenzamos a sentir con las manos y con todo nuestro cuerpo, con toda la integridad de esa conciencia en nuestro cuerpo y sentimos cómo está el cuerpo a la distancia de esta persona, ¿no? Entonces es ahí cuando se procede a hacer con la técnica que nosotros ya tenemos desarrollada, que estamos hablando en concreto, y es cuando se da comienzo a sanar. Siempre son movimientos de 4. Acuérdense que dentro de la conciencia tolteca, el número 4 es como el punto cardinal de los movimientos de los sanadores toltecas y del guerrero tolteca y la guerrera tolteca. Entonces, en pasos de 4 siempre se baja la energía del oriente hacia el poniente, que es cuando comenzamos a retirar todo, primero a pasar la energía y todos los procedimientos siempre en calidad o en cantidad de 4. ¿Cómo ves, Fer, esta parte de la sintomatología de la que no deberíamos de afectarnos nosotros como sanadores y cuando sí se está refiriendo al sanado, digamos, para que él mismo reciba esta sanación a la distancia ya cuando se le junta su cuerpo energético al físico? Digo, estamos aquí hablando del silencio. Sí, pues muy interesante todo lo que comentas, Jenny. Así es. Sí, te decía que muy interesante todo lo que comentas. Porque indudablemente, pues sí, toda esta sintomatología, todo lo que siente tanto el sanador como el enfermo, pues es importante tenerlo claro y obviamente entender que todo esto se da en un plano totalmente energético, se da en un plano totalmente fuera del cuerpo físico, pero que es totalmente real, ¿no? Absolutamente real. Sí, total. Entonces, sí, inmediatamente cuando las personas empiezan a recibir la energía para ser sanadas, como bien decía Jenny, la persona puede empezar a sentirse relajada, puede empezar a sentirse con sueño, puede empezar a sentir que su cuerpo entra como en un estado de paz, de tranquilidad. Y bueno, ahí es también importante señalar lo que decías de que los sanadores toltecas están también entrenados de algún modo para que no vayan a ser afectados por esta energía que a veces está estancada en algunos enfermos y que puede ser perjudicial. Pero bueno, finalmente un sanador tolteca es un guerrero también y es alguien que debe de saber manejar estas energías y manejarlas con firmeza y con fuerza. Y es muy interesante y además muy, muy benéfico para la gente el que a veces pueda tener contacto de este modo con quien sabe y puede tener este tipo de sanación. ¿Cómo ves? Sí, y justamente es lo que muy, muy atinadamente tenía sus investigaciones ya muy adelantadas el maestro Jacobo Grinberg, si recuerdas, en esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de crecimiento acrecentado de la conciencia cuando es trasladado de cerebro a cerebro, pero en este sentido a lo mejor él la ubicaba dentro del cerebro. Ahora nosotros nos damos cuenta de que ese conocimiento está dentro de todo el tejido de la conciencia tolteca. Es decir, desde nuestros átomos, desde nuestras células, desde la conformación de nuestro ADN, desde los telómeros, todo está despierto a recibir esa señal, de sanación, que es lo que estamos hablando en este sentido, a la distancia. Entonces, una vez
que esos sentidos están despiertos, todo nuestro tejido está despierto a recibir una sanación, es cuando recibes a la distancia todo ese conglomerado de información bien acertada que la obtenemos de la conciencia en la que todo y la manifestación del tejido de la materia se manifiesta, se expresa, y cómo nuestras células pueden ser incluso, ya no nos vayamos tan a la distancia, tenemos nuestro cuerpo. Nosotros podemos darle esa orden a nuestras células que se regeneren, y tú bien sabes, y eso lo platicábamos en nuestras charlas, de cuando cada cierto tiempo nuestros cuerpos, nuestros órganos van regenerándose naturalmente, ¿no? Entonces, nuestras células, las células ya tienen la información de cada qué periodo de tiempo se tienen ellas que regenerar. El hígado, el vaso, todos nuestros órganos, nuestro corazón, todos ya poseen esa información. Ahora, una vez que reciben nuestro cuerpo en la soledad, en nuestra tranquilidad y con toda la plena conciencia, podemos hablarle a esas células, decirle, oye, mira, regenérate en tal punto, al punto cero de tu creación, puedes regenerarte y adelante. O sea, tú le das ya esa instrucción, no te esperes a que en ese periodo que se cumple de regeneración automática o natural de tu órgano, tú puedes incluso adelantarte y decirle, ¿sabes qué? Llevas esta información y yo te doy esta información, y cada cierto tiempo yo te doy para que tú puedas reajustarte, puedas regenerar ese daño. Entonces, es muy posible porque nosotros así entre nosotros nos curamos. Nosotros estamos dispersos, cada quien en su ciudad, y a veces no podemos estar físicamente, solo nos juntamos cuando tenemos el evento o nuestros eventos o nuestras reuniones o nuestras salidas, pero en la distancia nosotros mismos nos sanamos con esta técnica. Entonces está más que probada, está más que... Ahora, no se llega de un momento a otro, nosotros también ya tenemos toda una larga de décadas ensayando este perfeccionamiento. Si te das cuenta, poco a poco y con los pasos agigantados fueron dándose las pautas, primero para recibir nuestras herramientas, primero el conocimiento, luego vienen las herramientas que se van presentando al sanador. Físicas, estamos hablando de herramientas físicas y otras energéticas de las que nos fueron entregadas, que es justo con lo que comentábamos el año pasado justamente con Fer Valverde, tu tocayo, que era cuando nos entregaron esas herramientas energéticas de viva mano o de viva voz, de parte de este gran maestro que tú y yo ya sabemos quién es, querido Fer. Entonces, pues no queda más que programarse, adentrarse a ese tejido de la conciencia tolteca. Ya habíamos hablado de que no tiene que ver con una región, tiene que ver con un conocimiento, un acrecentamiento de conciencia que se dio muy particularmente en un cierto número de abuelos o de antiguos hombres y mujeres de conocimiento. Querido Fer. Sí, así es. Sí, indudablemente, bueno, todo este conocimiento de la curación a distancia y la curación energética es un conocimiento que nos es legado por todos nuestros ancestros de aquí de Mesoamérica y que lo tenemos que valorar ampliamente, porque de verdad es muy útil. Así es que ojalá nuestros amigos se interesen cada vez más y que puedan alguna vez de veras sentir, experimentar en su propio cuerpo esta bendición que es la de ser tratado energéticamente desde el punto de vista de la conciencia tolteca y recuperar nuestro equilibrio energético y con ello nuestra salud. Y por eso también a mí me gustaría finalmente recalcar que es tan importante cuidar nuestra energía, no desperdiciarla, no mal utilizarla, porque cuando los seres humanos mal utilizamos y desperdiciamos nuestra energía, viene precisamente este proceso de la enfermedad. Por eso es tan importante mantener el ánimo de un guerrero, mantenerse siempre con una buena actitud, cuidándonos, en una actitud responsable y bien. Entonces, justamente, pues tenemos tarea primero de cuidar nuestra energía. ¿Cómo podemos cuidar nuestra energía? Es lo que hemos venido hablando, de no caer en los excesos, en las obviedades de cuando estamos siendo inmersos en batallas de emociones, en
en el día a día podemos estarnos enfrentando a miles de situaciones todos los días sin darnos cuenta de que estamos cayendo en excesos de emociones, de enojo, de celos, y a veces, digo, también nosotros estamos inmersos en nuestras propias batallas, ¿estás de acuerdo, Fer? Ahí vamos, paso a paso todos, pero sí es indudablemente tener en cuenta de que estamos cayendo en esas actitudes, una, porque ya es desperdicio de energía, porque nosotros ya lo tenemos bien ubicado. Entonces, sí es necesario que ellos, nuestros amigos, se den cuenta cuando estén cayendo en estas situaciones de emociones exacerbadas, de que es momento de parar, ¿no? Digo, antiguamente, si no recuerdas o si no mal recuerdas, estos comerciales decían, cuenta hasta 10, es real, sí funciona, cuenta hasta 10 cuando en verdad estés cayendo en esas actitudes. Y una vez que ya tengas manejada esta situación, puedes ir poco a poco, ir acumulando, uno, poder, segunda, vas cuidando tu energía y en el derroche de ella. Entonces, no solamente es eso, es también las salidas de multitudinarias, ¿no? Estas salidas donde pues perdemos toda nuestra conciencia porque estamos metidos en esa masa que nos se vuelve una conciencia y donde a veces se pierde, ¿no? Incluso. Entonces, evitar también en la medida de lo posible, o por lo menos si vas a esas salidas que tú tienes o que puedas tener oportunidad, digo, date cuenta de que a lo mejor puedes estar en un derroche de energía o de tus emociones, entonces ahí también ya estás cuidando tu energía, ¿no? La energía sexual es también una de las pautas muy importantes, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes identificadas por dónde viene esos canales de extracción de energía, pues igual ya estás haciendo una contribución hacia ti mismo, de que vas hacia adentro, de que vas conscientemente acumulando tu energía, ¿no? ¿Por qué? Porque con ella misma tú te puedes sanar. Una vez que tengas, a lo mejor tú mismo estás empleando o desarrollando un propio método de sanación y ya sabes que necesitas energía, ¿no? Ahora, cuando una mujer va a dar a luz, porque te das cuenta de que es todo energía, ¿no? Una mujer cuando va a dar a luz, no, o sea, cuando te dicen empuja, pues es que obviamente vas a empujar con energía, ¿no? Con todo tu cuerpo estás concentrándola en un fin para un canal de tu bebé. Entonces ahí ya estamos viendo que también eso es energía. Entonces todo en el universo, como bien decías, pues energía, cuídala, cuídenla, y una vez que a lo mejor tú ya mismo has empezado en un proceso de sanación tuyo, pues puedes ya incluso estar ahorrando o manipulando esa energía. Entonces es cuando vienen estos milagros que bien decías, se puedes escuchar o uno no los imaginamos como si fueran fantasías. No es fantasía, es un hecho, está comprobado, están científicos, está Greg Braden, podemos escuchar todas sus intervenciones que dan en sus pláticas, ahí podemos nutrirnos mucho, bastante, de todo lo que ellos ya han manifestado, cómo se han curado con su propia voluntad, de que estás paralítico o quedaste paralítico en el caso de este científico, es uno de estos científicos, cómo él a voluntad pudo regenerar su propio cuerpo, su propia columna. Entonces, es muy real, es cierto, y adelante, yo creo que te vas a empezar a sorprender de la cantidad de hechos asombrosos que tú mismo estás creando, ¿no? Uno, te integras a esos hechos asombrosos y tú mismo ya empiezas a crear hechos asombrosos. Teníamos una pregunta de uno de nuestros seguidores en una de nuestras publicaciones, donde nos decía que él quiere ser sanador. Entonces se le comenta de que uno ya puede comenzar siendo sanador cuando empieza a curar esos eventos repetitivos o incluso muy profundos y arraigados dentro de sí mismo. Entonces, una vez que tienes identificado, te vas como decimos, como hilo de media, te vas en ese sentido hacia tu propia curación, ¿no? Porque tienes identificado cómo opera el universo a través de la energía. Querido Fer. Sí, claro, así es. Pues obviamente, repito, aquí lo que importa es que lo podamos experimentar y lo podamos vivir directamente. Entonces, yo eso es lo que les recomiendo a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que se den de verdad la oportunidad de aprenderlo y de vivirlo.
Esto es. Pues bien, entonces yo creo que en la semana estaríamos como compartiendo. No sé cómo lo veas, Jenny. Sí, justamente es lo que vamos a esperar sus preguntas, queridos amigos, compañeros, seguidores, y pues déjenos sus dudas, externos sus opiniones, qué es lo que quieren que abordemos, y entonces pues ahí estamos dando pie a nuestro tejido de la conciencia tolteca, querido Fer. Estamos en despedida, así que yo te agradezco muchísimo este espacio, tu oportunidad y tu tiempo, y pues gracias a todos los seguidores que nos están escuchando. El tejido de la conciencia tolteca. Te esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.